Bueno, sí, muy buenas tardes. Iniciamos ahí la clase, lo que es la clase número 8 de garantías individuales. Vamos a ver lo que son, acuérdense que vamos a ver por ahí lo que son las garantías de seguridad jurídica. Es en la semana número 8, 9 y 10, garantías de seguridad jurídica, parte 1, 2 y 3. Y ya a la final lo que es la Rectoría Económica del Estado, que es el artículo 25, que ese se va a ver en lo que es la semana 11, ¿verdad? Y ya la semana 12, pues puede ser un cuestionario. No he checado ahí, sinceramente necesito ver, porque tengo 6 materias, como les digo, y más de 10 grupos, entonces necesito checar si a ustedes les corresponde un cuestionario o si les corresponde por ahí un trabajo entregable. Si es un trabajo entregable, lo más común que sea, pues un resumen de la semana 7 a la 11, ¿verdad? De las que son las 5 semanas posteriores al examen, un resumencito ahí. O si me solicitan a mí una infografía, un esquema, pues yo les aviso. Y si es examen, esa es la opción que les estaba dando, de que si quieren 50 preguntas, que ustedes busquen la respuesta, o las 100 preguntas ya con la respuesta, como ustedes decidan. Y bueno, ahí comenten, ¿verdad? Ahorita los leo. Y vamos ahí a iniciar. Discúlpenme, estoy aceptando compañeros. Y bueno, vamos a iniciar con la clase, con el tema. Vamos a ver por ahí, les puse en este archivo algunas opiniones, ¿verdad? De algunos autores, de algunos tratadistas, de algunos doctrinarios, algunos juristas, y sus puntos de vista con respecto a la retroactividad de una ley. Vamos a ver lo que es el artículo 14, y bueno, lo que es el planteamiento del problema, la teoría clásica, la opinión de Savigny, de Aubry y Rau, la idea de Bonecas, la opinión de Capitan, la idea de Lauren, la tesis de Covielo, la idea de Duguid, el criterio de Rouvier, y bueno, todos esos criterios son más que nada para, pues ahora sí que ampliar nuestros conocimientos, nuestro criterio jurídico acerca de la opinión que tienen los autores con respecto a la retroactividad de una ley. Pero en sí lo que está establecido en la Constitución es que, dice aquí, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, ¿verdad? Sabemos que algunas leyes pueden tener alguna laguna por ahí, entonces, en este caso, aquí lo que se especifica es que un juez no puede aplicar una ley antigua a un caso nuevo, ¿sí? Supongamos así un ejemplo, que alguien que esté en un juez penal, ¿verdad? Que tenga que dictar sentencia a una persona que cometió un homicidio. Claro que él se va a basar en el Código Penal si el homicidio fue culposo, preterintencional, si fue, en todo caso, si hubo alevosía, premeditación, ventaja, ¿verdad? La alevosía que sea de sorpresa, la premeditación que lo haya pensado antes de hacer, y la ventaja que a lo mejor trae arma o son más personas y contra la otra persona. Entonces, todo ese tipo de detalles que un juez tiene que checar, y la mala fe, el dolo y demás situaciones que el juez va ahí englobando en su criterio para determinar la sentencia, ¿verdad? Entonces ahí el juez pues no puede aplicar una ley antigua a un caso nuevo, tiene que irse en el derecho vigente, ¿verdad? En el derecho que esté válido en ese momento, en ese tiempo. Entonces aquí lo que se especifica es como una advertencia para que un juez no lo vaya a hacer, ¿verdad? En todo caso, ya que pues puede también recurrir el juez a lo que son los principios generales del derecho, ¿verdad? Y también las fuentes del derecho para aplicar una sentencia. Entonces está la jurisprudencia, ¿verdad? Que son 5 opiniones sobre un determinado caso, donde él puede checar esos criterios de la Suprema Corte para tomarlos como base. También está lo que es la doctrina. Permítanme, vamos a aceptar, compañeros. Y también está por ahí pues lo que es la ley, ¿verdad? La costumbre y demás herramientas. Tiene muchas herramientas por ahí el juez para aplicar una sentencia a una persona, pero en todo caso, si se basa en la ley, no puede él, digamos, aplicar una ley si en este año dice que el homicidio se castiga con 40 años de cárcel, supongamos, si tiene todas las agravantes, y no sé, hace 10 años decía que 20 años, pues le voy a aplicar una ley que le beneficie. Ahí no está especificado, ahí pues quedaría al arbitrio del juez, pero se somete mucho a la crítica de la sociedad en ese sentido, ¿sí? Como dicen, lo que no está prohibido está permitido, pero lo que sí es una advertencia, supongamos que una ley antigua dice que
se le daban 60 años, supongamos a una persona que cometa un homicidio con todas las agravantes, y en este caso ya la ley nueva dice que son 30 años, no le puedo aplicar esa ley antigua para perjudicarlo. Entonces, más que nada en eso va enfocado el criterio de lo que es el artículo 14, dice, a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Así inicia el artículo 14, y bueno, lo estamos pues ahora sí que tratando de desmenuzar, de explicar para que se entienda. Y también dice que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, ¿verdad? En este caso, pues ahí también está especificando otra situación, digamos una restricción también al Estado, que ya sabemos que el artículo 22 de la Constitución está anteriormente establecía lo que era la pena de muerte y ya está abolida esa situación, ya no está permitido lo que es la pena de muerte, además que era casi letra muerta, o sea, los jueces le sacaban la vuelta a ese artículo, no aplicaban la pena de muerte. Anteriormente se aplicaba al parricida, ¿verdad?, que matara a sus padres, al salteador de caminos, que bueno, es una ley muy antigua porque los salteadores de caminos eran los que robaban anteriormente, pues que andaban a caballo y robaban lo que son las carretas donde llevaban el dinero, donde llevaban el correo, y bueno, pues ahora sabemos que ese término incluso ya está obsoleto, el decir un salteador de caminos, y al traidor en caso de guerra, ¿verdad? Era cuando estaba permitido aplicarle la pena de muerte a ese tipo de personas que incurrían en ese tipo de situaciones antijurídicas o de delitos. Y bueno, ya ahora dice por ahí el artículo 22 que se prohíben lo que son los tormentos, los palos, las vejaciones, las humillaciones y por supuesto la pena de muerte. Entonces ahí pues no pueden aplicar un juez una ley antigua a un caso nuevo. Y bueno, hay opiniones con respecto a esta situación, ¿verdad? Que es muy corto, digamos, el contenido del artículo 14 en ese sentido de la retroactividad. No da mayor explicación, simple y sencillamente dice que a ninguna ley se le da efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y bueno, aquí algunos juristas pues dan su opinión, dan su punto de vista. Por ejemplo, bueno, aquí lo que nos dice García Maínez, bueno, hay varios, hay autores también, Ignacio Burgoa, está Sabini, bueno, yo cité varios, pero aquí digamos en este archivo, por ejemplo, aquí está lo que comenta Sabini. Él dice, es partícipe de la teoría clásica, sostiene que las reglas aducidas por esta para resolver el problema de la retroactividad legal deben aplicarse con distingos, debiéndose diferenciar, como él lo hace, entre reglas relativas a la adquisición de derechos y relativas a la existencia de derechos. Aubry y Rau, ¿verdad? Los autores, ahí les pongo incluso la nacionalidad, son de Francia ellos, son juristas, y bueno, ellos también introducen nuevas modalidades a la teoría clásica de los derechos adquiridos, y ellos establecen que pues el hombre nace por un hecho del hombre, por su voluntad, no puede ser afectado por una ley nueva sin que ésta adolezca del vicio de la retroactividad, ¿verdad? Así les voy a leer un fragmentito de lo que dice cada autor, cada jurista. Bonecaz, él comenta, ¿verdad? Dice que para resolver esta cuestión de la retroactividad de las leyes, partiendo de su tradicional distinción entre situaciones jurídicas abstractas y situaciones jurídicas concretas. Déjenme me regreso aquí a aceptar la compañera Jessie. Sí, no, de nada, para servirle. Bueno, entonces él ahí tiene, cada autor tiene por ahí su punto de vista. El que a mí más me llamó la atención, el que más me agradó, con quien creo yo coincido más, yo en lo personal, ustedes es muy respetable también su punto de vista, con quien coinciden, porque me parece más explícito, más sencillo, más entendible lo que comenta. Dice Capitán, dice que toda ley nueva se presume mejor que aquella a la que reemplaza, porque cuando el legislador hace una innovación, ¿el legislador quién es? Pues sabemos que el diputado, el senador, que es el diputado crea la ley y el senador la revisa, ¿verdad? Entre comillas, a petición del pueblo. Entonces, cuando el legislador hace una innovación, no lo hace sino con el propósito de un mejoramiento y para corregir los abusos existentes. Por tanto, es natural suponer que ha querido someter a su imperio no solamente los acontecimientos que podrían realizarse en el futuro, sino aún los hechos anteriores, en lo que ve a sus consecuencias que se producirán
y se desarrollarán después de su promulgación. O sea, lo que él comenta es que, por lógica, si se crea una ley nueva es porque es la que se debe de aplicar, porque es la que atiende más a los requerimientos o necesidades de la sociedad en esa determinada época, y que la ley antigua pues se presume que está obsoleta o que carecía de algo que, por ejemplo, se requería. Supongamos que ahora los legisladores son más enérgicos en el caso de los feminicidios, ¿verdad? Si antes se castigaban con 10 años, ahora los están castigando con 20 años, ¿sí? Otro ejemplo, las violaciones, ¿verdad? Que son los delitos, están en el Código Penal contra la integridad de las personas. Supongamos que antes se castigaban con 20 años, ahora se castigan con 40 años. Entonces el juez, cuando se le presente ante él un delincuente, por llamarlo así, alguien que ya se le comprobó un delito, él tiene que emitir una sentencia, tiene que aplicar la ley vigente, ¿verdad? Porque si lo beneficia, pues se va a someter ahí a lo que es la crítica de la sociedad y pues no va a estar correcto. Ahí lo que se debe de aplicar es el derecho vigente, ¿verdad? Porque atiende a las necesidades para disminuir, a la necesidad de la sociedad para disminuir ese tipo de delitos en la sociedad, ¿verdad? Hay una alza en los indicadores de los delitos de violación, de homicidio. Bueno, pues vamos a ser más enérgicos con la penalidad, con aumentar los años de cárcel a las personas que cometan esos delitos. Entonces, el juez tiene que aplicar esas leyes nuevas, es lo que nos dice Capitán, que por lógica, si creas una ley nueva, es porque está más ad hoc, está más adecuada a lo que la sociedad está pidiendo en esa época, porque sabemos que cada época es distinta, y bueno, aquí las opiniones pues son de autores que ya hace tiempo que dieron su opinión sobre este tema, y que bueno, pues se tiene que estar renovando esta situación. ¿Aquí alguien quiere comentar algo? La señorita Roberta Faz, si gusta puede abrir micrófono. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Maestro, también puede pasar al contrario, o sea, la nueva ley que se haya modificado en virtud de que, por decir así, en cuanto a algún delito que antes se sancionaba con 10 años de prisión, que ahora sea con 5, entonces sí se le puede aplicar, es de manera, si le va a beneficiar a la persona. Sí, yo leí un poquito de los criterios de la Suprema Corte que sí, el juez decide si lo puede aplicar para beneficiar, pero Ajá. siempre y cuando carezca de efectividad la nueva ley, o encuentre alguna anomalía o alguna situación con lo que él pueda justificar que lo está beneficiando, según los criterios de la Suprema Corte. Pero la mayoría de los jueces pues no se meten en esos problemas y dicen, yo aplico la ley que está vigente, ¿verdad? Yo porque, bueno, yo trabajé en un juzgado penal, el juzgado cuarto penal de aquí de San Nicolás, y bueno, el juez, de hecho, no por hablar mal de él, la mayoría de las sentencias las dictaba el secretario del juzgado, él nada más firmaba los acuerdos y firmaba también lo que son las sentencias, y la mayoría de lo que es, por decirlo así, el ingenio de cómo resolver el caso, lo venía resolviendo el secretario, ¿verdad? Bueno, me tocó a mí ver eso en ese juzgado, posiblemente en otros juzgados sí sea el juez directamente el que, como debe ser, revise las sentencias, pero normalmente decía, no, yo no me meto en problemas, ahí está la ley y eso dice, eso se le aplica. O sea, nunca me tocó ver, estuve casi un año ahí, que aplicaron una ley antigua para beneficiar a alguien, pero si no lo dice la ley, es que sí se puede hacer, ¿verdad? Sí, maestro, pero también, o sea, a lo que yo me refiero es de que si, por ejemplo, si ya hay un sentenciado a 20 años por X delito que cometió, pero la nueva ley por el mismo delito ahora dice que solo son 10, ahí sí se puede aplicar para beneficio del que ya está sentenciado. Ah, muy bien, muy buena pregunta. Aquí lo que nos dice es que si es para perjuicio, no. Si es para perjuicio, no. Si es para Solo para beneficio, beneficiar. para beneficio, sí. Sí, yo chequé ahí y los criterios de la Suprema Corte dicen que sí. Para beneficiarlo, sí, pero ya es criterio también del juez, y de que, bueno, el abogado tramite por ahí un recurso de apelación en su momento, o una revisión a lo que es el expediente,
Y bueno, todo esto se tiene que ir ahí a los juzgados de distrito con un magistrado y sí, o sea, no es fácil, pero sí se puede revisar esa situación. O Pero sea, ya ok, o sea que cuando, por ejemplo, el abogado de la persona que ya está sentenciada a 20 años se entera de que la ley fue modificada y que le puede beneficiar, ahí es cuando se hace la apelación. bueno, la apelación es dentro del juicio, O dentro dentro del juicio. del proceso. Sí, Ok. dentro del proceso. Por ejemplo, si no estás de acuerdo con la sentencia, entonces, y ves que hay una violación, una garantía individual, pues hay varios recursos, ¿verdad? Lo que es la apelación o también se puede tramitar un amparo. O sea, anteriormente había muchas violaciones en las detenciones a los derechos de las personas y ahí se pudiera verificar el caso y ver si es posible que obtenga su libertad. Sí se puede. Aquí la ley es muy explícita, dice que nada más no se debe aplicar una ley antigua si perjudica, no comenta si beneficia. Entonces sí da la entrada a que se pueda aplicar, a que se pueda beneficiar a la persona. Ok, o sea, entonces, por ejemplo, si el sentenciado ya lleva, no sé, 5 años de prisión y le habían dado 20 y resulta que esa ley acaba de modificarse, entonces ahí se puede apelar, o sea, cuando ya está cumpliendo la pena. Sí se puede ahí tramitar, solicitar una revisión a lo que es la sentencia y tiene que tener su abogado que esté por ahí comentando que ahora hay una ley que lo beneficia y pudiera otorgarse la libertad. Así es. Pero, Ok, gracias, maestro. sí, para servirle. Pero sí les comento, normalmente las leyes siempre se van endureciendo las penas, se van haciendo más enérgicas. Es una entre mil que se pueda bajar la penalidad, sinceramente. Pero sí, ahí está la puerta abierta para que el juez, y a petición del abogado, o que él le haga una revisión de estos casos y pueda darle su libertad a las personas. Pero sí, le digo, la mayoría de las leyes son se van haciendo más enérgicos los castigos. Es raro que sean benevolentes en ese caso. Aquí quiere hablar la compañera Elizabeth Jiménez y el compañero Luis. Si quieren comentar algo, se vale opinar y dar su punto de vista. Eso es lo que yo investigué. A lo mejor ustedes por ahí se metieron más a checar los criterios de la Suprema Corte o vieron algún otro punto de vista de otro autor de los que yo mencioné y con gusto los escuchamos. Ahí a la señorita Elizabeth. Referente a lo que dijo la compañera, gracias. Sí. Viene en el artículo 8 del Código Penal, justamente lo que dice. Si es para beneficio del sentenciado, sí se puede hacer, pero como menciona ahorita en el otro artículo, el 14, si es para perjudicarlo, no se puede, pero en el artículo 8 dice que sí se puede hacer eso. Excelente aportación, muchas gracias. Muchas gracias. Yo, no ahorita, sinceramente no he checado el Código Penal, no he checado el Código Penal porque mis materias ahorita que estoy dando es laboral, de hecho estoy haciendo un examen ahorita de derecho laboral y con 6 materias a veces sí, les soy sincero, me engento un poquito y checo lo básico, pero las leyes están constantemente cambiando, entonces qué bueno que usted esté al pendiente de eso y que corrobore lo que estamos ahí diciendo, ¿verdad? En ese aspecto de que sí se puede aplicar para beneficio. Muchas gracias. Y el compañero Luis ha levantado su mano. Adelante. Sí, gracias. Yo solo quería comentar respecto a lo que dijo ahorita de que las leyes cada vez se van endureciendo más. Es lo que vamos viendo, que las leyes sí se van endureciendo más, pero abren las puertas para cosas que a lo mejor pueden estar, cosas incomprensibles, ¿verdad? Por ejemplo, ahora con el tema del aborto. Entonces sí te endurecen las leyes con unos temas, pero por otro lado, por ejemplo, ahora resulta que pues los que eran criminales ahora no son criminales, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, cuando entró el presidente que tenemos, también liberó criminales, ¿verdad? Entonces, digo, la ley se lo permite, ¿verdad? Pero el tema es que si están endurecidas las leyes o no, pues es hacia donde les convienen. Ahora, el Estado tiene la facultad de tomar decisiones para bien de la nación. Claro que eso se entiende. Sin embargo, el Estado también está obligado a decirnos los motivos y eso es lo que no estamos viendo. Esa era mi aportación.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, tiene razón. Muy, muy elocuente su comentario. Agradezco que comenten porque todos nos retroalimentamos, un servidor también. Si ustedes investigan algo, checan algo, a todos nos sirve estar actuales, ¿verdad? Yo, a lo mejor estoy checando una ley que precisamente hoy cambió y no me di cuenta y ustedes la leyeron y está bien que lo comenten, les agradezco y muchas gracias por su participación. Y también por ahí quiere comentar algo la señorita Georgina Blanco. Adelante si quiere opinar, aportar. Sí, maestro, buenas tardes. Mire, yo referente, ¿sí me escuchan? Sí, buenas tardes, sí. Ok. Aquí estaba viendo lo que dice también, porque sí me gusta mucho lo que dice Capitán, ¿verdad? Sí. Entonces, él dice que las leyes se van innovando, se van mejorando, ¿sí? Sí. Pero yo lo que tengo aquí es de que las leyes anteriormente, esas están, solamente se mejoran, ¿verdad? No, ahorita sí, lamentablemente estamos viendo que se van aumentando los años en sentencias y perjudican en vez de ayudar, vaya, ¿sí? Ser benévolas para la persona que está en prisión. Ahora, a lo que yo quiero llegar es decir, ya contestaron ahorita, porque era mi duda también. Si un sentenciado ya está cumpliendo la sentencia, ya le dictaron la sentencia, ya está ahí, aún ahí, o sea, yo como que no entiendo ahí, ahí con él ya aplica todavía, ahora tiene el derecho de que, por ejemplo, como dijo la compañera ahorita, si eran 15 años o 20 años, ahora nada más son 5, y él está cumpliendo, pues le dieron también 20 años y pues apenas lleva 2 años de sentencia, que está cumpliendo de sentencia. Ahí es donde voy yo. Ahí ya cuando está la sentencia, ya cuando ya el juez dictó todo, aún ahí se pueden hacer todas esas cosas. Puede aplicar la ley, lo que están ahorita, la ley de ahorita para esa persona que años atrás cometió un delito, ya está sentenciado y ahora que están menos años, por ejemplo, digamos que así fuera, aún ahí sí le aplica ya cuando está todo, ahora sí como dicen, caso cerrado. Sí. Bueno, hasta donde yo sé, como les digo, ahí pasó una vez en el juzgado, ahí donde yo trabajé, que sí hubo un cambio en algunas leyes, hubo algunas modificaciones y sí beneficiaron a la persona, sí se aplicó y la persona ya estaba, ahora sí que sentenciado, ya se había, como usted, se había cerrado el caso, se le había dado carpetazo, se había archivado y el abogado pues ahí tramitó ese beneficio y sí se le atendió y sí se le benefició, yo recuerdo en esa ocasión, ¿verdad? Pero como le digo, ya también depende también de la astucia del abogado, de que esté al día con las leyes y de que se haya enterado que hay un beneficio para su cliente y de ese modo, o que el mismo juez también haga una revisión, ¿verdad? De las personas que estén, oye, hubo esta ley nueva que dice que el homicidio culposo antes estaba a 40 años, ahora está a 20, supongamos un ejemplo, ¿verdad? Así que se me ocurre, y verificar, y si se les puede aplicar ese beneficio, si se les puede aplicar, de hecho, como comenta aquí el compañero Luis, entrando nuestro presidente, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador, hubo varios indultos, hubo varios personas que ya estaban con su sentencia y ya estaban compurgando sus años de cárcel y que se les dio ese beneficio del indulto, ¿verdad? Que les dio por ahí nuestro presidente. Entonces sí se puede en ese sentido, pero es una situación pues ahora sí que compleja, ¿verdad? Pero si hay voluntad, sí se puede, si hay voluntad de ambas partes. Y está la ley esa que beneficia, ¿verdad? Bueno, cuando son delitos no graves, sabemos que anteriormente el Código Penal, ya me estoy metiendo mucho a derecho penal, ¿verdad? Que son garantías individuales. Anteriormente el Código establecía que cuando exceda de más de 5 años de prisión un delito, era delito grave, considerado delito grave. Y cuando no excedía de 5 años era delito leve. Entonces, al haber sido delito leve, podía alcanzar fianza y al haber sido delito
grave, no alcanzaba fianza. Entonces ahí, ahora ya se estableció en el Código Penal, de repente sí, aunque no es mi materia, pero sí doy una ojeada al código, se establece ya específicamente, estos son los delitos graves y estos son, los que no están aquí, pues son por lógica considerados leves. Entonces ahí habría que ver porque, como les digo, si hay gente encarcelada injustamente y hay gente también que está, ahora sí que compurgando una pena de prisión, que tienen derecho a fianza, pero no tienen el dinero para pagar esa fianza, y pues desgraciadamente, pues hay como dicen, hay de dos sopas, o pagas en efectivo tu fianza, o pagas con años de cárcel. Entonces, sí, aquí lo está diciendo muy claro la ley, que no se le da efecto retroactivo en perjuicio. Entonces, si es en beneficio, se puede, independientemente que sea dictado sentencia, porque el mismo presidente, que es la máxima autoridad, ¿verdad?, a nivel ejecutivo federal, pues estuvo indultando, ¿verdad? Y fue muy criticado, sinceramente, fue muy criticado por algunos detractores que quieren que sea todo más enérgico, ¿verdad? Y pues que les dio ese indulto, pues fue ahí muy comentado. Y bueno, pues se vale, tenemos la libertad de expresión para hacerlo. Ahí la compañera Roberta Faz quiere comentar algo más. Sí, maestro, respecto de ese tema, yo entiendo o entendí en su momento que el presidente lo que quería era, vaya, como disminuir la sobrepoblación en los penales. Entonces, les dio el indulto a personas que estaban ahí por delitos no graves. O sea, había quienes, estaban ahí que por cualquier motivo les llega muy tarde la sentencia y están ahí esperando y no les llega y es por delito no grave. Entonces a ellos yo entendí que eran los que les dio el indulto. Muy bien, muy bien. Sí, pues ahí déjeme conecto a la computadora porque se me va a apagar. Muy bien. No, qué bueno que especifica, digamos así, los requisitos o las razones en las cuales se basó el presidente, ¿verdad? Porque yo nada más escuché la noticia que iba a indultar a varias personas y que los iba a beneficiar. Y por un lado dices, bueno, pues sí, no creo que haya sido a todo el mundo, tiene que ser gente que estén a escasos años de cumplir su sentencia y que hayan, porque sí escuché que hayan tenido un buen comportamiento dentro del penal, ¿verdad? O sea, tampoco fue como que a todo mundo, pero sí él tendrá sus razones, ¿verdad? Y pues son respetables. Ahí alguien más va a comentar, el compañero Luis, con respecto a este tema. El comentario que quería hacer nada más es que la mayoría de los indultos fueron por temas, eran políticos, era un tema, son temas políticos. En la historia de las leyes hemos visto que en los imperios normalmente los castigos más grandes eran por delitos contra el imperio, ¿verdad? O sea, contra el Estado. Sí. Y al cambiar la forma de Estado, pues entonces los que eran enemigos se convierten en amigos y ese tipo de cosas, y eso fue lo que sucedió. Como quiera no eran de demasiado tiempo, ¿verdad? Pero eran presos políticos y esas cosas. Sí. Es todo. Muy bien. Muchas gracias por aportar ese detalle, ¿verdad? Que sí, como les digo, tocaron ese tema que está interesante, ¿verdad? Lo que ustedes comentan y saben también al respecto, y qué bueno que estén comentando minuciosamente por qué el presidente dio esos indultos, y que bueno, pues él tiene la autoridad, ¿verdad?, para hacerlo, y nosotros como ciudadanos somos simples espectadores de lo que un juez hace. Incluso como abogados, yo también, en mis primeros casos fue defender a un cuñado que por ahí un amigo él le prestó una computadora y la persona no se la entregó, y bueno, fue a presentar la demanda fue por abuso de confianza, y sí se resolvió a nuestro favor el asunto, ¿verdad? Pero sí te toca de que tienes que saber elaborar la demanda, los datos generales, los hechos, los derechos, y no tipificar tú el delito. Lo estamos aquí tramitando por abuso de confianza. Ellos lo van a seleccionar, y ya posteriormente hay pruebas, y ya el juez es el que va a dictar, en este caso, una sentencia
que ahí no influimos nosotros como abogados, influimos nada más en presentar pruebas, en defender a la persona, en estar puntual en las audiencias, pero ya el juez es el que va a dar la última palabra y uno como abogado no puedes, pues ahora sí que contradecirlo, a menos que te vayas legalmente a un recurso que puede ser el de apelación o en todo caso ante que haya un fundamento, ¿verdad? Que esté fundado y motivado, dice la ley, y tramitar lo que es un amparo, pero ahí normalmente el juez, pues, él tiene ahí, él da la cosa juzgada, da la verdad legal y pues tenemos que ajustarnos, y en este caso el presidente pues tiene toda la autoridad para hacerlo y tomó ese poder y lo hizo, ¿verdad? Pero qué bueno que expliquen los motivos que creo yo lo justifican a él de por qué hizo ese indulto o por qué perdonó a esas personas. Pero sí, si ya una persona está sentenciada, sí se puede tramitar por ahí un recurso para que en este caso una revisión, ¿verdad? De que ya se modificó una ley para beneficio de él y se le pueda dar la libertad antes de tiempo. Lo malo ahí es que supongamos que una persona estuvo sentenciada a 20 años y ahora la ley dice que a 10 años y le dan la libertad en una revisión que se haga, esos 10 años ahora sí que ya los perdió y no hay una indemnización para esa persona, ¿verdad? Ese sería digamos, algo que padeció, algo que sufrió. Yo veo que en Estados Unidos sí, a veces cuando los demandan injustamente, sí piden una reparación del daño y demás, y aquí pues desgraciadamente es nada más, discúlpenos, y qué bueno que se cambió la ley, y si eran 20 años que se le habían dado y ahora dice que 10 y estuvo 15 años, pues bueno, le ganó 5 años, ¿verdad? Entonces, no hay una reparación del daño en ese sentido en lo que yo investigué, y bueno, pues como le digo, es muy raro que se beneficie sinceramente a la persona que ya está cumpliendo una sentencia, ¿verdad? Es muy raro que se beneficie, puede suceder, pero es un caso entre 1 millón. La mayoría de las leyes sí están, o como dijimos, están haciendo más enérgicas, más estrictas, para que la gente pues le piense 2 veces si va a cometer una violación, si va a cometer un homicidio o un feminicidio, que son ahorita los que pues están más, digamos, los indicadores están más altos en ese tipo de delitos, ¿verdad? Y bueno, ahí ya para casi terminar el tema, es nada más lo que dice este artículo 14, ¿verdad? Que no se le debe dar, ahora sí que una retroactividad a una ley en perjuicio de una persona, y ahí, como dijimos, deja la puerta abierta para que si el juez quiere aplicar una ley que le beneficie, ¿verdad? Y en todo caso, pues ya como lo comentamos con todas las opiniones que se dieron aquí, que les agradezco bastante. Y bueno, vamos a ver aquí las opiniones de los autores. Lauren, él comentaba que una ley que obre sobre el pasado no será retroactiva cuando vulnere simples intereses, por el contrario, tendrá el vicio de la retroactividad cuando afecte derechos fundados en una norma jurídica precedente. Y aquí con el que también coincide Burgoa es con Covielo. Él dice que para que la retroactividad de una ley, para él la retroactividad de una ley significa que el juez no puede aplicarla a hechos pasados o desconociendo las consecuencias ya realizadas, quitando eficacia o atribuyendo una diversa a las consecuencias nuevas sobre la única base de la apreciación del hecho pasado, ¿verdad? Podemos derivar en 3 hipótesis: que no se aplique a hechos realizados con anterioridad, cuando se aplica a consecuencias nuevas, y bueno, por ahí dice también cuando se estiman dichas consecuencias en razón de estas. Y bueno, hay varias ahí opiniones que yo nada más se los dejé nada más para que amplíen su criterio, ¿verdad? También por ahí lo que comenta Paul Rouvier, dice que el principio general establecido por el jurista francés se formula diciendo que la ley antigua debe aplicarse a los efectos realizados hasta la iniciación de la vigencia de la nueva, en tanto que esta debe regir los posteriores. Entonces, bueno, son opiniones, no es ley, no es el derecho, no es que así se tengan que hacer las cosas, son las opiniones, los criterios de ellos, ¿verdad? Únicamente, y bueno, hasta ahí llegan esos alcances de esos comentarios de esos juristas. La tesis de Paul Rouvier señala que debe de distinguirse entre el efecto retroactivo y el efecto inmediato de una ley. Y bueno, lo que comenta Burgoa, ya para terminar, dice que se han expuesto en las diferentes tesis y teorías que en la literatura jurídica existen tendientes a proporcionar un criterio de solución ardua al problema de la retroactividad de las leyes. Los distintos autores que se han señalado parten de diversos puntos de vista,
tomando en cuenta múltiples elementos cuya referencia a las situaciones suelen presentarse en la vida jurídica, es difícil de practicar con toda exactitud, puesto que las soluciones abstractas de dicha cuestión no se pueden acoplar sin tropiezos a los casos concretos que suministra la experiencia jurídica. O sea que no es fácil abordar este tema, lo dice Burgoa, y que pues hay tropiezos en el aspecto de las opiniones que están vertidas aquí por diferentes autores. Entonces dice que la actitud más razonable que se puede asumir sin ser acomodativo sería la de invocar con vista a cada cuestión real que se presente la tesis o teoría que más se aproxime a la decisión verdadera. Bueno, y ya por ahí pues se redunda en lo mismo, es el mismo artículo lo que se va comentando, y bueno, por ahí también establece una garantía de audiencia. Ya para terminar, lo que dice el artículo 14, dice que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Entonces ahí, pues sabemos que dice nadie puede ser privado de la vida, sabemos que está abolida lo que es la pena de muerte, que no está permitido aplicarla aquí en México. En Estados Unidos sabemos que sí se aplica, pero aquí en México no está permitido. Y tampoco nadie puede ser privado de su libertad, de sus posesiones, de sus propiedades, sino mediante un juicio donde ya se le haya considerado como cosa juzgada mediante una sentencia que, bueno, en todo caso hay una ley de extinción del dominio que ya la comentamos, donde sí se les puede por ahí confiscar bienes a las personas que hayan obtenido sus bienes por enriquecimiento ilícito, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por secuestro o delitos contra la salud. Ahí sí se pueden confiscar los bienes, las propiedades o posesiones, ¿verdad? Pero tiene que haber un fundamento legal y una sentencia previamente establecida. Entonces, ya luego viene algo ahí que como era antes el artículo 14 en la Constitución de 1857, y como les digo, Ignacio Burgoa de un tema explota 30 páginas fácil y te cita lo que son los antecedentes, te plantea problemas, soluciones, que a veces son imaginarios o son, digamos, meros ejemplos, ¿verdad?, de la situación. Entonces, por ahí dice que desde el artículo desde la Constitución de 1857 ya estaba este artículo 14, y bueno, ya establecía lo que es la retroactividad de una ley. Y que bueno, pues sí es polémico este artículo, es algo controversial el tema, y pues cada quien tiene su punto de vista sobre si está bien que se aplique una ley nueva a un caso vigente, o de que por qué no se aplica una ley antigua que sea más enérgica que la que está ahorita como derecho vigente. Entonces es un artículo que sí causa pues algo de polémica, algo controvertido, y bueno, pero ahí está dentro de la Constitución, en el artículo 14, ¿verdad? Y es una garantía de seguridad jurídica para pues todas las personas, ¿verdad? Que si injustamente han sido sentenciados por algún delito, y establece aquí que, o deja la puerta abierta para que el juez diga, bueno, le voy a aplicar una ley que le beneficie, pues está muy bien, ¿verdad? Está muy bien cuando ya esa persona se ve en ese caso, pero desde las bambalinas, ¿verdad? Como espectadores, como sociedad, viendo el caso, decimos, bueno, pues no se debe de beneficiar, se le debe de aplicar todo el peso de la ley, ¿verdad? Porque fue una violación, fue un homicidio lo que cometió esa persona. Entonces ahí es un poquito ahí que puede, digamos así, romper los puntos de vista o crear muchos puntos de vista a este tema, sinceramente. Y bueno, pues ahí ustedes tienen la última palabra sobre este tema, y yo nada más cumplo con, digamos, por eso somos profesores, ¿verdad? Con profesar el conocimiento con lo que dice la Constitución, y eso es lo que establece, ¿verdad? Que no se le aplica la retroactividad a una persona en su perjuicio, pero en su beneficio sí, como dice la compañera, ahí está en el artículo, creo que mencionó el 8 del Código Penal, y bueno, pues ahí con eso concluimos. No sé si tengan alguna duda, alguna opinión. Es simple y sencillamente saber el contenido del artículo 14 en esta ocasión, ¿verdad? Y pues es lógico, ¿verdad? A nadie nos pueden molestar en nuestras propiedades, en nuestra libertad, si no hay una demanda, si no se comprueba ese delito, y tenemos opciones también de demostrar nuestra inocencia,
¿verdad? Entonces ahí pues está ese polémico, digamos, contenido de que no se apliquen leyes antiguas que perjudiquen en casos nuevos, ¿verdad? Con eso concluimos. Bueno, a la otra preguntita que les hice, bueno, ok, ¿quiere comentar algo? Sí, discúlpeme que vuelva a participar. Sí, no, cuidado, sí, está bien. Gracias. Mire, lo que yo tengo ahorita es una pregunta, porque en cualquier conflicto mínimo hay dos partes, ¿verdad? Entonces, si las leyes son retroactivas para ayudar a la gente, o sea, para ayudar a los ciudadanos, ¿verdad? Pero ante el Estado, o sea, ante el gobierno, o sea, vamos, los conflictos siempre son en mínimo entre dos partes, puede haber tres o más, pero mínimo entre dos partes. Y aquí mi pregunta es en cuanto a la retroactividad, pero de los sujetos obligados. O sea, vamos a suponer que una institución pública tiene la obligación de tener, no sé, registros de 10 años. Vamos a suponer, no sé, vamos a imaginarnos que los que hacen placas deban tener registros de a quién le entregaron las placas de los coches por 10 años. Y de pronto vamos a suponer que cambian a 5 años. Y la documentación que debían tener de 10 años, no, vamos a imaginarnos que no estaba completa. Entonces dicen, no, entonces ya no me voy a esforzar por los años que me faltaban porque ya se pasaron los 5 años. Es un decir, o sea, a lo que yo voy es que las atribuciones que tienen las autoridades, cómo funciona el tema de la retroactividad con ellas, porque es un tema que poco se menciona y también es retroactivo, no a favor de los ciudadanos, ¿verdad? Es sobre los sujetos obligados, ¿verdad? Sí, sí le entiendo, o sea, que digamos que un abuso de autoridad, ¿cómo se manejaría ahí? ¿Qué castigo tendría el Estado o qué sanción tendría? Es más que nada lo que usted se refiere, ¿verdad? Más o menos. A eso voy, si se beneficia o no se beneficia, porque esto del derecho imaginemos que tiene uno o dos hijos y ellos están peleando y el castigo que le ponga a uno es a favor del otro o al revés. O sea, lo que yo me refiero es que es como si fuera una cobija, igual que el presupuesto, lo estiras para un lado y te tapas la cabeza y te descubres los pies. Entonces, con este tema de la ley también, si le aflojas para un lado, descobijas a otro. Sí, tiene razón. Entonces, el tema de si la retroactividad tiene que ver con las instituciones de gobierno, si ellos se ven beneficiados o no con las retroactividades, ¿verdad? Es una pregunta, no he encontrado yo información al respecto. Sí, pues ahí sería cuestión de, dice ahí tal vez como es un amparo. Sí, también hay recursos, ¿verdad? Para nosotros defendernos ante una injusticia del Estado. En primera instancia, pues es un recurso de apelación y bueno, ya en una situación de, como dijimos, de una violación a una garantía, pues es un amparo, como bien dice la compañera, tramitar el amparo es un medio de control constitucional ante una violación a una garantía individual, pero sí está interesante si se les va a sancionar, digamos, al Estado por no aplicar correctamente una ley. En todo caso, siento que no hay necesitaríamos ver la ley de los servidores públicos y en todo caso, ¿qué procedería? Si una suspensión o una destitución del cargo a las personas que por ahí no están aplicando la ley correctamente, ¿verdad? Pero sí está interesante porque sí las leyes van más enfocadas al delincuente, a la persona que comete una actitud que parecería de locos, ¿verdad? Una actitud o es de una persona que no está bien de sus facultades mentales, como yo veo también en psicología del derecho, ¿verdad? Los móviles, los crímenes, qué es lo que motiva a alguien a cometer un delito, que a veces son móviles que dan risa o que son cuestiones, humillaciones, ¿verdad? Supongamos el violador normalmente padeció una violación, o el que un homicida en serie es para que tenga un reconocimiento ante la sociedad porque es una persona gris que en el aspecto bueno no ha podido lucir. Entonces es bien interesante todo eso, pero siempre las leyes van más enfocadas a lo que es el delincuente, al que incumple con la ley y no tanto al Estado, aunque sí hay una ley de los servidores públicos que habría que ver qué sanción tendría por no aplicar la ley correctamente, ¿verdad? Y ahí quiere comentar algo la señorita Roberta Faz. Sí, maestro, respecto a lo que comenta el compañero, yo he escuchado mucho acerca de que
por X causa, no, pues es que yo voy a promover un amparo porque yo no estoy de acuerdo, aunque sea pues la ley, ¿verdad? La que instituye X regla, yo no estoy Sí. de acuerdo y yo voy a promover un amparo y tiene que proceder porque pues para eso es el amparo. Ahora, ya depende de que si los jueces lo aceptan o no, pero es mi derecho. Sí. Sí, le digo, yo cuando estuve en un juzgado civil y era ahí una licenciada, era la juez, y pues sinceramente lo digo, no voy a decir nombres, pero todo lo hacía la secretaria del juzgado, ella casi no estaba. Y luego cuando estuve en un juzgado penal, casi pasó lo mismo, el secretario era el que hacía todo, y a veces el secretario le delegaba esas funciones tan importantes a los escribientes. Entonces, sí, a veces hay que ver quién realmente está aplicando la ley, porque aquí todo dice que es el juez y sabemos que en la práctica pues están muy ocupados y lo viene aplicando otra persona y con qué criterio, ¿verdad? Y hay que ver también si se violentan esas garantías y qué sanciones tienen ellos, ¿verdad? Porque la ley sí está muy enfocada al delincuente, al criminal, a no hagas esto, porque no agarres algo que no es tuyo porque es robo, no golpees a alguien porque son lesiones, no le quites la vida a alguien porque es homicidio, no vulneres su integridad física porque es violación. O sea, todo está, por ejemplo, el Código Penal está enfocado a la persona que comete un delito, pero si el juez no aplica correctamente la ley, pues ahí también hay que ver qué sanciones tendrá, ¿verdad? Pero sí habría que investigar ahí en la ley, pues que es aplicable para los servidores públicos, qué sanciones tienen, porque les digo, a mí me tocó ver que sí, a veces el juez pues dejaba toda la chamba, como quien dice, a los secretarios y a veces secretarios a los escribientes y nos tocaba andar ahí resolviendo cómo, qué decía el artículo y cómo se iba a resolver el asunto en ese sentido, ¿verdad? Pero sí está muy interesante el tema y les agradezco mucho que se estén quedando a escuchar la clase y bueno, pues ahí me disculpan porque como dura 1 hora la sesión y si no la cortan 1 hora se pierde el video y entonces tengo que explicar otra vez la clase, pero si tienen más dudas, más comentarios, se los agradezco ahí por mensaje en la plataforma, por correo, o si no, en la siguiente sesión seguimos viendo si tienen alguna duda, la pueden escribir ahí y comentarla en la siguiente clase, como ven. Pero sí está interesante lo que comentan, ¿verdad? Y bueno, pues hasta ahí el tema, que básicamente para no perdernos, ¿verdad? De lo que vimos, es más que nada que una ley retroactiva no se aplica para perjudicar, pero sí se puede aplicar para beneficiar. Ese es el tema central, aun y cuando ya esté sentenciada la persona, y como ejemplo nos lo puso el presidente, ¿verdad? Que concedió indultos basado en sus razonamientos que él tenía para beneficiar a esas personas. Y la otra que, pues bueno, nadie puede ser privado de su libertad, de su vida, de sus propiedades, sino mediante un juicio, ¿verdad? Seguido ante los tribunales y donde se haya comprobado que sea culpabilidad de la persona, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos que incluso los mismos autores no se ponen de acuerdo, hay como 8 o 10 autores que cada uno tiene su punto de vista y así ustedes como estudiantes e incluso como maestros, también cada quien tiene su punto de vista con si está bien que se aplique una ley que beneficie o que no se aplique una ley que perjudique. Entonces ahí es un criterio, pero aquí estamos viendo que así está la ley y así es como la tenemos que asimilar. Y bueno, pues muchas gracias. Y ya nada más si gustan comentarme lo que les había dicho en un principio, de que si quieren una guía de 50 preguntitas sin respuesta o de 100 con respuesta. Ya la tengo yo, si la quieren sin respuesta ya la puedo subir para que ya vayan buscando las respuestas, ¿verdad? Porque ya estamos a 3 semanas, ¿verdad? De que se acabe el curso. Ya nada más queda la clase 9, 10 y 11. Y pues me parecen muy interesantes sus comentarios, ¿verdad? Que también a mí me retroalimentan y pueden seguir aportando en las clases, no pasa nada. Y es participación, yo se los agradezco. Y si quieren comentarme, si quieren 100 con respuesta o 50 sin respuesta, ¿verdad? Porque de ahí nada más se aplican 30, ¿verdad? Ya sea para el examen final o para el examen, que en este caso le llaman cuestionario, que ustedes ven, yo lo configuro y aparece como examen, pero en realidad es un cuestionario y el examen extraordinario pues también, porque ya estamos a unas semanas de que se acabe el curso. Déjenme los
lo que están comentando. Y ahí disculpen, de repente se me va el aire, todavía no estamos al 100. Sí nos dio duro eso del COVID. Bueno. Muchas gracias Ángel Vallejo que se conectó, Alejandro Celestino, a Vanessa Suara, Carla López, Carla Juárez, Marcela Villarreal, muchas gracias, María Elizabeth Ortiz, Georgina Blanco, Pablo Iribas, bendiciones, dice hermana, ok, está bien tener buen humor, no pasa nada, y me respetos para todos ustedes. Pablo Iribas, Gema Beltrán, ya los tengo anotados, ahorita nada más los palomeo ahí en la lista que tengo, y pues muchas gracias por haberse conectado a la clase. Ok, están ahí comentando. Muchas gracias, bendiciones a ella, a la señorita Georgina, a todos, y bueno, muy bien. Y mañana, bueno, es con los de primer tetra, de habilidades de la comunicación, sí, porque me invitaron a una conferencia a las 4 y tengo la clase también a las 4. Y bueno, si no, ya no es con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Ok, la mayoría están pidiendo 100 preguntas con la respuesta, ¿verdad? Sí, la mayoría. Entonces, eso es lo que voy a hacer, subir ese cuestionario de 100 preguntas con la respuesta. Ya lo tengo, en un momentito más lo subo, nada más denme un tiempecito porque son 5 grupos en lo que subo el video y luego subo por ahí lo que es la guía, ya de una vez, ya para que le vayan dando una ojeada de qué se trata. Y si una disculpa, a veces los temas no se dan, hice unas preguntas que de repente ni yo quedé muy conforme porque como que no hay manera de sacar una pregunta así muy, muy coherente. Discúlpenme, pero sí ya les dejo la respuesta para que ustedes sepan de qué se trata, ¿verdad? Porque sí a veces está muy platicado el libro y no se presta para sacar un concepto, una definición, y pues yo trato ahí de hacer malabares con las palabras para sacar una pregunta lo más coherente posible, ¿verdad? Que se escuche lo mejor posible. Y bueno, pues muchas gracias ahí, a todos, y bueno, por ahí ya se pueden desconectar. Les agradezco su tiempo y atención, y si tienen algún problemita para subir alguna actividad me dicen, y con gusto les activo más tiempo, ¿verdad? Para que suban su actividad, les va a ir muy bien. Nomás contesten los cuestionarios, suban su actividad, y ya en el examen, si es un cuestionario, un examen final, pues lean la guía, ¿verdad? Porque yo les puedo poner la guía, pero si no la leen ahí, pues cómo va a estar difícil, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su tiempo de atención y que pasen bonita tarde. Y gracias a todos los que opinaron. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Gracias, saludos a todos. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias y excelentes alumnos, muy responsables. Les agradezco mucho. Gracias a todos. Muy responsables todos y todas. Muchas gracias. Pasen bonita tarde y hasta luego. Dejamos de grabar.